Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy es 8 de abril del año 2020 y seguimos encerrados en casa. Hoy tenemos un programa de los que a mí me gustan, todos me gustan, pero hoy es un programa con mucho fondo. Hoy vamos a hablar de aquella famosa trilogía titulada Matrix, que allá por año 2001-2002, si no recuerdo mal, pues sacudió nuestras mentes, enseñándonos un concepto diferente, por decirlo de alguna forma. Hoy tenemos con nosotros a Nunk, que es divulgador consciencial y escritor, y con su ayuda vamos a desmenuzar, por decirlo de alguna manera, esta famosa y fantástica película. Nunk, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de compartir otro encuentro más en Radio Mente Psíquica. Muchas gracias. Antes de empezar con, pues ya a destripar la película, me gustaría indicarle a los oyentes que está a su disposición el chat, que pueden escribir lo que quieran, pueden escribir comentarios sobre la película, qué les pareció, si tienen alguna duda de lo que estamos hablando, lo que les apetezca. Además, hoy es un buen tema y bueno, ahí lo dejo, que tienen esa parte para poder interactuar. Nunk, tenemos una película que, como decía antes, Nunk, ¿podrías ponerte los cascos para que así no me escucho? Sí. Venga, pues. Buenas, Hugo. Perfecto, gracias, Nunk. Bueno, pues tenemos una película. Vamos a hacer un breve resumen sobre la película. Trata básicamente de un hacker que podríamos decir tiene como una intuición de que hay algo que existe, pero no sabe dónde encontrarlo. Ese algo es Matrix. Entonces, bueno, pues empieza a vivir una serie de experiencias. A ver, Matrix es una película, es complicada de explicar con palabras, pero voy a intentarlo. Entonces, después de vivir esa serie de experiencias, pues se da cuenta de que todo ese tiempo ha estado viviendo en como una especie de realidad ficticia, donde supuestamente tenía todo lo que le agradaba, todo lo que le hacía feliz, y se da cuenta de que realmente estaba viviendo o estaba conectado a un programa informático. A partir de que despierta, por decirlo de alguna forma, se empiezan a suceder una serie de circunstancias, tanto en su interior como en su exterior. Se da cuenta de que ha estado viviendo una realidad inventada,
y se da cuenta de que tiene un poder mental mucho más potente de lo que él creía. Lógicamente la película se extiende un poco más, pero nosotros en este programa de hoy lo que vamos a hacer es vamos a explicar esas frases, qué es ese Matrix. Vamos a hablar de la inconsciencia, de la consciencia, vamos a tratar muchos temas. Nunk, si te parece, vamos a empezar con el protagonista de Matrix. ¿Quién es Neo? Bueno, pues decir que también en el momento en el que nos encontramos, como has dicho, 8 de abril del año 2020, con las actuales circunstancias, es un momento muy interesante y que van a llegar muchas herramientas de conciencia, ya sea a través del cine, como puede ser esta película, libros, charlas, etc. Así que por eso también tiene mucho sentido que hoy profundicemos en esta película, que tiene mensajes muy interesantes. Neo es el protagonista de esta película, el cual digamos que está muy apegado a Matrix, que es la realidad que él con sus ojos físicos puede ver. En todo lo que se diga de la película Matrix, os invito al paralelismo con la actualidad, con la vida, y con la percepción que se tiene sobre la misma. Neo es una persona que tiene una intuición de que hay algo más, de que él es más de lo que en apariencia parece, pero sigue identificado con la ilusión, con Matrix, con el puesto de trabajo, con sus circunstancias, pero que cuando está preparado le llega el conocimiento para paso a paso salirse del dominio de Matrix y de las identificaciones que en ella se genera. Hay una llamada en la película, porque lógicamente como buena película los directores hacen algunas llamadas a otras películas, y en esta es hace varias llamadas a ¿qué película es? Alicia en el País de las Maravillas. Cuando él recibe en su ordenador como un aviso, algo parecido como: si quieres saber lo que es Matrix, sigue al conejo blanco. Él se pone en contacto con una serie de personas que están, me refiero a Trinity, me refiero a Morfeo, más adelante. Se pone en contacto para que le expliquen qué es Matrix. Y ahí es cuando él recibe, digamos, una respuesta sobre qué es Matrix. Pero claro, para eso primero tiene que pasar por una serie de pruebas interiores. Y a mí hay una que me llama mucho la atención, Nunk, y lo comentábamos antes. Es cuando está en el coche, está con Trinity y está con dos personas, más con una persona morena y una persona rubia, cuando sacan esa máquina para supuestamente quitarle ese sensor que tiene, y él, lógicamente, dentro de ese estado de, no voy a llamarlo locura, pero es como, vamos a ver, estoy aquí en un coche, me están diciendo estas personas que me quieren sacar un bicho que tengo dentro. O sea, mi vida antes era de programador informático en una empresa, no muy feliz, porque también se veía que era un tipo pues un tanto especial, y abre la puerta y Trinity le dice: conoces ese camino, sabes dónde acaba, y ahí no quieres estar. ¿Qué te parece esa frase, Nunk?
Esa escena, que es, como muchas partes de la película, es muy buena, pues tiene para profundizar e indagar. En el coche, como dices tú, le dan a elegir que se baje del coche o que confíe en ellas, y que confíe, y que además, como dices, le recuerdan cuando está a punto de bajarse del coche que si baja, que puede hacerlo, él ya sabe a dónde se dirige, y que en verdad no es donde quiere estar. Y ahí hay un paralelismo, como digo, en esta película que tratamos hoy. Hay que ver el paralelismo con la vida, para sacar los mensajes que se pueden interiorizar y así enriquecerse. En esa escena se puede ver, por ejemplo, la lucha entre la mente condicionada y la esencia, que reconoce el camino, que es más consciente. Su esencia le dice que tiene sentido fiarse de Trinity, que es un personaje que cuando él está preparado, pues aparece en su vida y al cual tiene sentido escuchar. O, si no escucha la esencia, seguir identificado con esa mente condicionada, con Matrix, y bajarse del coche, pero, como le dice Trinity, ya sabe lo que le espera, y que además le hace ir a ese estado de esencia y le pregunta, bueno, le pone de manifiesto que ya sabe él a dónde le lleva y que no es donde quiere estar. Y al reconocer que en verdad no es donde quiere estar, sigue en el coche y sigue con Trinity, y a partir de ahí se le van abriendo más, se le va abriendo más información y se le va abriendo más canales. Se cierra la puerta del coche y la siguiente escena es en ese hotel, bueno, digo hotel porque parece un hotel realmente, pero es un edificio. La verdad que la estética de esta película está cuidada de una manera es muy bonita la estética de esta película. La siguiente escena le llevan con Morfeo, que es, digamos, pues esa persona que confía plenamente en que Neo es como una especie de Mesías, por decirlo de alguna manera. Morfeo le llama el elegido. Y entonces ahí es cuando empieza una de las partes, yo creo que más interesantes de la película, lógicamente con la pregunta de rigor que le hace Neo a Morfeo, que es ¿qué es Matrix? Qué bueno. Sí, el Morfeo le dice literalmente que Matrix es el mundo que ha sido puesto ante sus ojos para ocultarle la verdad. Qué gran frase, si se indaga en ella. Incluso luego le continúa diciendo que no se puede explicar qué es Matrix, que hay que verla con tus propios ojos, tener ojos para ver. Esto, las charlas que hago y en todo lo que comento, que en verdad es para salir del dominio de Matrix, ya que hablamos de la película, que es eso que se ha puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad de lo que eres. Con lo cual, tras que Neo decida, porque hay que tener implicación y decidir desde la esencia, ir un pasito más allá o quedarse en lo que se conoce, cuando decide internamente, que en la película se ve, se muestra la decisión de tomar una pastilla, es ahí cuando empieza a ver, cuando empieza lo que se puede decir el despertar consciente. Con lo cual, a partir de ahí se abre una nueva visión, y sabe conscientemente que Matrix es una ilusión y que nada de lo que le habían dicho, incluso nada de lo que podía percibir desde esa mente condicionada, era real. Y algo muy interesante también es que Morfeo le dice: te explicaré por qué estás aquí.
antes de ofrecerle la posibilidad de tomar la pastilla para despertar, o de tomar una para seguir durmiendo. Te explicaré por qué estás aquí, y eso significa que está ante la posibilidad de despertar. Y le dice que está ahí porque sabe algo, que aunque no lo puede explicar, lo percibe. Neo no puede explicar qué le ocurre, pero sabe que algo tiene que cambiar en su vida. En los tiempos actuales, trayendo los mensajes de conciencia de esta película al momento actual, algo se sabe internamente que tiene que cambiar. Y por eso siempre he dicho en otros artículos y en otros encuentros que la oportunidad que se está brindando en este momento, tanto individual como socialmente, es una oportunidad para despertar e ir más allá de los condicionamientos habituales. Nunc, ¿tú crees que, a ver, saliéndonos un poco de la película, ¿tú crees que ahora mismo hay mucha gente, muchas personas que están en ese estado en el que estaba Neo, justo en ese momento de elegir una de las píldoras? Es decir, que hay mucha gente que sabe que hay algo que chirría, pero en el fondo hay miedo en salir de esta zona de confort. Muchísima. Lo ha habido a lo largo de la historia, y en este momento actual en el que nos encontramos, como digo, una gran oportunidad de forma individual y colectiva. La posibilidad de escuchar más la esencia, de escucharse más conscientemente y de, aún no sabiendo explicar qué ocurre, sintiendo como Neo que algo no cuadra, que algo no es como le habían dicho, esa posibilidad está ahí. Pero como en algún momento le dice Morfeo, que es quien le abre los ojos, le dice: yo solo puedo mostrarte la puerta, pero tú tienes que atravesarla. De ahí la importancia de la implicación de cada uno, como siempre digo. Se puede mostrar la puerta, pero es cada uno quien tiene que decidir e implicarse en atravesarla y a partir de ahí vivir en consecuencia, y unificándose a los nuevos paradigmas que se dan y dejar los antiguos. Qué gran película. La verdad que cuando uno la desmenuza de esta manera, yo creo que se le coge hasta más cariño. Sí, es que es impresionante cómo hace 20 años, porque estas películas exactamente no recuerdo la fecha, pero es impresionante cómo estos directores, estos dos hermanos, tratan de enseñarnos, digamos, con metáforas, el mundo en el que vivimos, porque a ver, lógicamente la parte de pues que somos pilas, de que todo es oscuro y tal, pues bueno, eso es un atrezo, por decirlo de alguna manera, para adornar la película y para que tenga un tema. Pero la parte, el fondo que tiene esta película es que es algo fuera de lo normal. Bueno, tenemos a Neo que está dudando entre elegir una pildorita de un color o de otro. Al final, lógicamente, decide tomar la pildorita del despertar. Y ahí es cuando empieza un cambio en él, pues lógicamente radical, un cambio muy grande, porque digamos que ya deja de estar en Matrix, deja ese programa informático, y aparece automáticamente pues en una nave donde hay una serie de agujas que le están tratando, y aparece pues con una serie de agujeros, por decirlo de alguna manera, por todo el cuerpo, ¿vale? Es decir, digamos que le acomodan a la realidad,
pero a la realidad real, no a esa realidad ficticia que era Matrix. Nunk, ¿cómo ves ese Neo que, como hablábamos antes, empieza a vivir, pues lógicamente de otra manera, lo que es lógico porque es otra realidad? ¿Cómo ves a ese Neo que empieza a tener resistencias sobre esa parte que lógicamente no conoce? Claro, es muy comprensible que a Neo y a cualquier persona que esté en un periodo de transformación, pues requiere un periodo de adaptación, aceptación, preparación. Porque Neo, como en esencia todos, aun estando potencialmente preparado, pues ha de pasar por esos periodos, ¿no?, de adaptación y preparación. Entonces, obviamente, hay resistencias, comprensible, y trayendo el paralelismo de la peli al paralelismo de la actualidad y de la vida, que es así como uno puede enriquecerse con los mensajes de esta película y de muchas otras, es que aun percibiendo desde la esencia que tiene sentido salirse de Matrix, hay que comprender y aceptar que requiere unos periodos de adaptación y de preparación. Y hay una frase muy buena que le dice Morfeo, que representa la conciencia, que hay diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Es decir, conocer el camino es importante, conocer que se está realizando un camino de conciencia es importante, que todo lo que transcurre en la vida te enriquece, es importante, y luego andar el camino requiere implicación y saber y comprender y permitirse todo lo que va transcurriendo internamente y saber que todo eso es preparatorio. Con lo cual vuelve la película vuelve a traer un paralelismo muy interesante en el cual indagar y profundizar. Además, Nunk, si te das cuenta, antes de que aparezca Neo con todos esas agujitas clavadas en el cuerpo, que es cuando en la película dicen que no utilizaba sus músculos, ¿vale? Antes vemos una imagen de Neo que está metido como en una especie de cubeta, enganchado con unos tubos a esos agujeritos que citaba antes, metido además como una especie de líquido, como líquido amniótico. Si te das cuenta, los directores, a ver, no es que hagan una metáfora ni un paralelismo, es que es un nuevo, es que nace de nuevo, si te das cuenta. O sea, es como si te das cuenta, esa escena es como un parto, ¿vale? Pero lógicamente sin una madre, sino ya una persona que ya está crecidita, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento, cuando algún sensor detecta que ya le pueden quitar los cables, se los quitan y empieza a caer por un túnel y se ve ese líquido que le rodea, que además es así como pastoso. Es decir, los directores es como has nacido de nuevo. Es muy curioso ese paralelismo. Una vez que despierta y una vez que está pues, hablando con Morfeo, con Trinity y tal, le conectan, porque lógicamente desde la realidad estas personas te pueden conectar a la Matrix cuando tú quieras. Y le ponen le empiezan a... primero le meten como una especie de simulador, que es donde se sienta con Morfeo y le explica que si te das cuenta, ahora tienes pelo, no como hace un rato, tus agujeritos han desaparecido,
Es decir, es una simulación. En todo momento le dice que es una simulación. Dice, aquí podemos cargar armas, podemos cargar trajes, podemos hacer lo que nos apetezca. Porque ellos manejan el ordenador, claro. Y automáticamente le empiezan a enseñar. Le empiezan a meter instrucciones sobre cómo hacer karate, sobre cómo hacer artes marciales, es decir, cómo defenderse, por decirlo de alguna manera. Y le meten en un escenario donde no hay gravedad, donde digamos que todas las fuerzas que hay en Matrix ahí no existen, ¿vale? Y hay una frase muy curiosa, y ahí ya podemos hablar sobre el poder de la mente, cuando Morfeo le dice que ¿sabes que eres más rápido o crees que eres más rápido? Entonces Neo se queda así como confundido y automáticamente se pone a pelear de nuevo. Lógicamente con un cambio, porque se da cuenta de que somos mucho más poderosos de lo que nosotros creemos. Nunc, ¿qué importancia tiene la mente en este cambio tan grande, ya no solo en Neo, sino en nosotros a la hora del despertar? Bueno, la mente es una herramienta que obviamente hay que aprender a utilizar con conciencia, y muy, muy útil, y que te abre vías y capacidades impresionantes. La cuestión es que habitualmente la mente es una herramienta que habitualmente ha tomado el control. Pero cuando la mente está a tu servicio y bien utilizada, es espectacular, obviamente. El poder de los pensamientos, la utilización de la palabra, tiene una gran capacidad, y hay que aprender a reeducarla. Y insisto, esta herramienta útil, ponerla a tu servicio, no utilizarla con conciencia, en vez de ser tú el que está totalmente identificado con ella y creer que te define, y entonces pues debido a su programática, pues bueno, creerte preso de esa programática, de mirar el pasado, de vivir el futuro, de no estar en el presente, y muchas otras estrategias mentales que se pueden dar. Pero vamos, la mente bien utilizada obviamente te abre capacidades impresionantes, claro. Bueno, Neo, pues poco a poco se va dando cuenta de esas capacidades, pero hay un momento en el que aparecen de nuevo las resistencias. Es decir, él claro, cuando le sacan de su zona de confort, como decíamos, pues lógicamente se siente mal, y de hecho incluso hay un momento en el que duda, y Morfeo le pregunta si te gustaría volver, porque claro, ve que a lo mejor lo que esperaba de la realidad pues no es tan interesante. Se sentía a lo mejor más cómodo estar en tu casa, con tu calefacción puesta, con tu trabajo, en este caso de informático. Es decir, él duda de ese cambio que ha pegado, radical, y claro, se siente triste, por decirlo de alguna forma. Nunc, ¿tú crees que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, no a ti y a mí? ¿Tú crees que habrá gente que cuando despierte y vea que realmente, cuando vea que vivimos
pues en un escenario, porque yo considero que realmente vivimos en un escenario donde nos brindan ciertas cosas para que parezca que somos felices, pero realmente no lo somos, porque como tú bien dices en tus libros, sobre todo en uno de ellos, en el de Cambio Consciencial, que me he empezado a leer, que me parece fantástico, por cierto, tú hablas de que la felicidad no la encontramos fuera, sino que la encontramos en nuestro interior. Sí, incluso en los libros profundizo que la felicidad incluso es un grado mental, y que hay algo más de mayor profundidad y mayor vibración, que es la paz, la armonía. Pero obviamente todo lo externo, lo que proporciona lo externo, es efímero. Es a raíz de lo que experimentas internamente, desde esos ojos de esencia, cuando eres capaz de contemplar con esos ojos y sentir felicidad indistintamente de las circunstancias externas, claro. Y aunque Neo tiene alguna resistencia, como hay personas que me han dicho alguna vez, oye, pues cuando estaba un poco más dormido a lo mejor era un poco todo más fácil. Pero ¿sabes por qué es esto? Y también es interesante saberlo. No es que sea más fácil, es que cuando estás despertando, pero todavía no se ha anclado, cuando está anclado un determinado estado consciencial, todo es muy natural y muy sencillo. Pero mientras estás en ese camino de integrarlo y de experimentarlo, no creer en ello, como antes decías, sino interiorizarlo, es que conlleva responsabilidad. Es que estar despierto y ver Matrix y dándole el valor justo a lo que es Matrix conlleva responsabilidad y una forma de implicarse y de hacer distinta a lo general, distinta a lo que hacías antes. Y entonces, cuando no está integrado, pues hay una parte egoica que todavía se resiste. Entonces, Morfeo, que representa la conciencia, le tantea para ver si le gustaría volver, para ver si lo tiene anclado. Pero Neos, que tiene el potencial que tiene, pues obviamente se va preparando para anclar el estado de despertar, y una vez está anclado ese estado de despertar, esas dudas desaparecen, claro. Sí, porque además, si te das cuenta, en el momento que él empieza a coger confianza en sí mismo, y ya no es cuestión de porque si te das cuenta van a visitar, hay una figura importante en esta película, que es la figura del oráculo. Sinceramente no sabría dónde situar esa figura en el espacio actual en el que nosotros vivimos, porque no podría decir que es como una echadora de cartas o como alguien que ve el futuro. Es más una persona que hace pensar, si te das cuenta. Es un programa informático, además, creado también por el arquitecto, que el arquitecto sale en la segunda parte, en esa genial conversación que tienen los dos, que es algo fuera de lo normal, esa conversación. Pero si te das cuenta, de la medida que va cogiendo más experiencia y se va viendo más suelto, ese detalle, por ejemplo, cuando va en el coche, y además es que es una escena en la que van como despacio, porque parece que el tiempo no existe para ellos, si te das cuenta. Se meten dentro de Matrix y el tiempo va como más despacio, y de repente mira una tienda, Neo, y dice: ahí solía desayunar yo, ahí comía no sé qué cosa, no recuerdo ahora, y lo dice como con añoranza, porque sí, lógicamente como le da como pena el haber, yo creo que el haber perdido tanto tiempo, o el que le hayan engañado de esa manera, disfrutando de algo que realmente no existía, que no era real, ¿verdad?
Ahí Trinity, esa es una conversación que tiene con Trinity, que Trinity también es un personaje muy interesante, en el cual colabora con Neo para su camino consciente de despertar. Y él dice, como dices tú, de un sitio donde comía, y dice, tengo tantos recuerdos de mi vida y ninguno es cierto. Dice, ¿qué significa esto? Y Trinity, que también representa un estado de conciencia despierto, le dice que Matrix no puede decirte quién eres. Y vuelvo a recordar los mensajes de conciencia de esta película, traerlos a este momento, traerlos a vuestra vida. Si Matrix es la ilusión que se ve desde una perspectiva limitada y limitante, es maya, es realmente ilusión. Cuando se entiende, se interioriza que Matrix no te puede decir quién eres, puede surgir una nueva pregunta que colabora en tomar conciencia, que es ¿quién soy entonces? ¿Qué soy? Porque Matrix solo estaba proporcionándome una visión limitada y limitante, con lo cual imaginaos todo lo que se puede mover internamente cuando uno empieza a indagar y a profundizar y va más allá del dominio de Matrix, claro, que es lo que le pasa a Neos, que, insisto, es comprensible que haya resistencias en todos los que están saliéndose del dominio de Matrix, pero y paso a paso van llegando herramientas que colaboran en ello. Y como dices tú, el oráculo, que también es un personaje muy interesante, es alguien que vive en Matrix y tan tranquila, vive en Matrix, pero ¿qué pasa? Que vive consciente de quién es y de que Matrix es ilusión, a diferencia de muchas personas, de los millones de personas que viven en el Matrix sin saber quiénes son y sin preguntárselo. Hay un momento de la película que yo creo que es bastante importante en el sentido de lo que ya catapulta, digamos, a Neo, porque claro, Neo va a ver el oráculo y como tú bien decías antes, como bien decía Morfeo, claro, Neo le pregunta que si va a estar allí con él y le dice que no, que yo te muestro la puerta, pero eres tú el que tienes que entrar. Y hay una parte curiosa porque entra en un salón donde hay unos niños que están jugando con unos dados y ahí hay un niño calvito que está con una cuchara, que está haciendo telequinesis con la cuchara. Y hay una frase muy curiosa que le dice el niño. Claro, lógicamente es un niño hablando con un tío ya hecho y derecho como es Neo. Y el niño, con toda la tranquilidad del mundo, le dice ¿quieres probar a doblar la cuchara? Y le dice, no tienes que pensar cómo doblar la cuchara. Lo que tienes que pensar que la cuchara no existe. ¿Qué te parece esa frase? Es muy buena. Es decir, le está enseñando otra forma de ver Matrix, de ver la realidad, de darse cuenta de que no hay cuchara. Eso significa que nada está como parece, nada es lo que parece, y que en un profundo sentido la realidad manifestada es ilusoria y todo lo que lo contiene. A partir de ahí, trayéndolo a los temas de conciencia, con los que suelo dar charlas y tal, para colaborar precisamente en salir de Matrix, trayendo otra vez el título de la película, de salir y de vivir en Matrix, consciente de que es Matrix y con conciencia, el niño le está diciendo que no hay cuchara y que aprenda a vivir en Matrix con otra perspectiva,
más profunda. Con lo cual, de esa frase y de muchas otras, que esta película tiene muchas, se pueden sacar mensajes muy interesantes para indagar e ir interiorizándolos. Nunca, coméntanos alguna frase que tú hayas visto que te haya llamado la atención. Habrá muchas, lógicamente, pero destaca alguna que te haya llamado la atención y por qué. ¿Y por qué te ha llamado la atención? Vale. He apuntado varias porque a raíz de este programa y por tu invitación he vuelto a ver la película y os leo alguna y aparte luego ya os comento según surjan las palabras. Morfeo le dice a Neo, que obviamente está recién despierto y con ansias de saber, pero Morfeo le dice que descanse, que ya llegarán las respuestas. Es comprensible que la ansia de saber esté, pero la cuestión es que hay que esperar a estar preparado para saber y el estar preparado no es cuando el ego cree ni cuando el ego quiere, sino cuando hay una apertura total y cuando hay ojos para ver. Entonces eso no lo decide el ego ni la parte egoica, lo decide una apertura, un estado consciencial, un estado energético que te abre a nuevas capacidades o a nuevos ámbitos de consciencia. Eso es algo también interesante. Y otra escena es cuando le ponen la prueba a Neo de saltar de edificio a edificio dentro de un programa que ellos mismos han creado, ¿no? Para que vaya practicando. Y Morfeo le dice, tienes que olvidar todo. El miedo, las dudas, la incredulidad, liberar tu mente y desde ahí todo puede ser hecho. Obviamente, el primer salto que da, aunque podría haberlo hecho, pero bueno, tiene una mente aún condicionada y entonces se ve como no consigue el ejercicio que le habían dicho que hiciera, ¿no? Que saltar de edificio a edificio con una aparente distancia que analíticamente no se podría saltar, pero que cuando se está preparado pues se puede saltar. Y el edificio no hay que tomarlo literalmente como una distancia física que haya que saltar, sino como un paralelismo, una prueba de ir más allá de los condicionamientos y de aquello que la mente cree imposible, darse cuenta que solo es imposible si lo crees imposible, que es posible cuando se está preparado y cuando confías en ti y cuando crees que es posible. Claro, piensa que él cuando hace ese salto, que además se sabe a la legua que no lo va a conseguir, porque empieza a darse palmas y empieza a darse ánimos de una manera muy, pues no sé ni cómo llamarla. Claro, él lo que tiene en el pensamiento, por lo menos lo que yo entiendo, es imposible llegar ahí, ¿vale? Aunque las circunstancias, él perfectamente podría llegar, ¿vale? Porque, como decía antes, la física en ese tipo de programas es completamente diferente, las fuerzas que ejercen sobre los cuerpos es completamente diferente, es decir, todo es diferente. El problema es que él cuando salta tiene el mismo pensamiento que cuando estaba en Matrix. Es decir, esa distancia es imposible que yo la pueda hacer. Hasta que no. Claro. Por eso le comenta, vacía tu mente, ¿vale? Claro. Liberarse de los condicionamientos, de las creencias limitantes, eso es. Eso es. Otro punto también súper importante es cuando están en la azotea de ese edificio y Neo es capaz de sortear las balas, que empieza a caerse hacia atrás y hay una que le roza, ¿vale? Y luego, un instante después, Trinity va en un helicóptero, que hay una cuerda, el helicóptero recibe unas balas, y bueno, pues Neo, ni corto ni perezoso, coge la cuerda del helicóptero y es capaz de salvar a Trinity
pues de una muerte segura. Ahí los directores, pues tirando de, pues lógicamente, de ciencia ficción, y tirando, pues podríamos decir casi como de milagros, nos enseñan cómo, pues cómo Neo va cogiendo confianza en sí mismo, y cómo, a pesar de lo que le dice el oráculo, que le dice que tú no eres el elegido, o sea, de hecho vas a tirar el jarrón y el otro lo tira, y bueno, se queda ahí con cara de pasa. Y lógicamente, claro, cuando le dice que no es el elegido, pues lógicamente sale de allí diciendo, joder, ¿y ahora qué hago? Porque Morfeo, que piensa que voy a salvar pues a toda la población, y no voy a salvar a nadie. Pero hay esos dos gestos que hacen que Neo pues vaya cogiendo cada vez pues más fuerza interior, y se crea que realmente él es capaz de hacer muchas más cosas de las que él creía. Nunc, el ser humano, saliéndonos un poco de Matrix, ¿qué necesita para darse cuenta de que estamos viviendo algo parecido a una Matrix, y que lo que estamos viviendo no es real, que es una simulación, por decirlo de alguna manera, donde existen diferentes energías, como es el dinero, con el que podemos adquirir cosas, que dependiendo del dinero que tengas puedes adquirir cosas más cosas, o cosas más caras, y lógicamente, o ilógicamente, puede ser más importante cara a los demás. ¿Qué necesita el ser humano para que se produzca ese despertar? Bueno, pues voy a decir solo una palabra y la voy a desarrollar. Escucharse. Cuando se escucha la esencia que indica que lo manifestado es irreal, que los condicionamientos que se dan en lo manifestado son superfluos, que el dinero o lo externo no te da la felicidad, que todas aquellas creencias que te han impuesto y te has autoimpuesto no tienen sentido. Y cuando interiorizas escuchando esa parte esencial que te dice que todo lo que ocurre tiene un sentido, que todo lo que ocurre es enriquecedor, que todo lo que ocurre es preparatorio para colaborar en tu transformación, desde ahí se empieza a tener ojos para ver y a prepararse como Neo se prepara en la película. Porque si bien se empieza la película que Neo no sabe ni siquiera cuando lee Matrix te posee y se descoloca, hasta que llega el momento en el que, como tú has dicho, esquiva las balas, incluso se enfrenta a un agente que era impensable, porque un agente representa pues algo que nadie podía vencer hasta que se despierta. Pero se empieza a preparar, y cuando empieza a creer en sí mismo y ya se enfrenta a lo que parece imposible vencer, pero con la preparación adecuada y teniendo ojos para ver y habiéndose escuchado y habiendo dejado el dominio del miedo y vaciado la mente, percibe que todo es afrontable y que está viviendo la transformación que tiene sentido que viva. A partir de ahí, como dices tú, lo que los directores pueden poner de manifiesto con algo tan aparentemente imposible, que es salvar a Trinity cayéndose de un helicóptero, es un paralelismo que indica que cuando uno ya está despierto, que cuando uno cree, todo puede ser hecho. Y hablo internamente, no hablo de que se pueda, entre comillas, parar un helicóptero, pero hay que ir a la parte esencial
a los mensajes de esencia. Y entonces, interiorizando esa escucha de esencia, uno ve que aquello que creía imposible no lo es, con lo cual todo se transforma, claro. Hay una serie de escenas, hay una serie de peleas, porque esta película hay que reconocer que también está cargada un poquito de violencia, porque lógicamente, bueno, detienen, bueno, mejor dicho, cogen a Morfeo, pero Trinity y, bueno, primero Neo es el que decide meterse en Matrix de nuevo para salvar a Morfeo. Es decir, ahí es cuando empieza, yo creo, que a darse cuenta realmente de que, pues eso, de que conmigo no puede nadie, ¿vale? Le queda un poquito todavía, pero la verdad que el tío le echa un par de narices. Y luego automáticamente le sigue Trinity. Bueno, consiguen salvar a Morfeo y tal. Y se produce, yo creo que para mí, una de las mejores escenas de la película, porque es el momento en el que Neo consigue ver Matrix con los símbolos. Es decir, digamos que le matan, por decirlo de alguna manera, le matan, pero él consigue levantarse, si no recuerdo mal, para las balas, y en ese momento empieza, o sea, ahí es cuando se produce el despertar por completo. Ahí tiene integrado lo que es el despertar. Efectivamente. Estaba en proceso de integrarlo, había tenido sus indicios, su escucha, pero no lo había integrado, ni creía en sí mismo. Tiene que morir una parte inconsciente de él para renacer despierto y de forma integrada, claro. Y como dices tú, es muy buena esa imagen, esa escena. De hecho, en unas escenas anteriores, en la mitad de la película, cuando los operadores, porque hay una persona que es el operador, que es el que se encarga de ingresarles en Matrix, y es el encargado de darles una salida para poder volver a la nave, él se queda fijándose en la pantalla y dice, ¿qué es eso? Y le dice el operador, eso es Matrix. Y dice, ¿pero tú lo entiendes? Y dice, sí, claro. Con el paso del tiempo, dice, mira, ahí hay un árbol, ahí hay una serie de cosas. Es decir, que cuando la gente despierta, son capaces de interpretar como es debido y ver las cosas de una manera mucho más clara. Se descifra el código Matrix, por decirlo así. No significa tener todas las respuestas, pero sí significa tener una intuición desarrollada y unas capacidades que hace que obviamente se contemple todo de una forma más profunda, más significativa, más relevante y entonces obviamente todo cambia, claro. Nunc, una vez que ya hemos comentado así un poquito la película con algunas frases magistrales, ¿cómo, haciendo así un breve resumen, cómo podríamos traernos la película Matrix a la situación actual que estamos viviendo? Bueno, se puede percibir que Matrix, esta realidad, bueno, me sale decir colapso, está colapsada, es decir, ya cada vez hay más personas que escuchan su esencia, que saben que no son un cuerpo, que no son la mente, aunque esta sea importante reeducar y desarrollar capacidades, pero cada vez hay más personas. Entonces,
es momento, y la situación actual lo pone de manifiesto, que ya de implicarse, de cada uno en el ámbito en el que se encuentra, enriquecerlo, vibrar en esa empatía, vibrar en ese amor, vibrar en lo que tiene sentido entre todos. Y es un... Matrix tiene una cualidad de real, pero se puede crear una matriz más consciente y en los que la mayoría de las personas, y en su momento todas, estén cómodos e integrados en esa realidad. Porque el sufrimiento, el dolor y la tristeza, que la hay y la seguirá habiendo mientras dure los arraigos que se crean, pueden ser transformados, y en un momento determinado puede construirse una matriz desde la vibración de la comprensión, desde la vibración del amor, desde la vibración de la empatía y desde la vibración de ser conscientes del vínculo que a todos nos une y de la interconexión existente entre todos. Mira, tenemos una pregunta de un oyente que nos comenta lo siguiente. Dice: la Matrix se está destruyendo. ¿Quién construirá la nueva Matrix? Y continúa. Bueno, si quieres, responde primero a esta pregunta y luego te hago otra pregunta. Te la hago de nuevo. Nunc, la Matrix se está destruyendo. ¿Quién construirá la nueva Matrix? Antes me salía a decir la palabra colapso. La Matrix está colapsada. Y el compañero pregunta que quién creará la siguiente Matrix. Algo así. Sí. Con conciencia y en el ámbito y en los nuevos paradigmas que se están creando, y como en muchos artículos comparto y talleres, etc., ya es momento de implicarse todos, de integrar lo que se sabe conceptualmente, unificarlo con la sensación, con el sentimiento, con la palabra, con la actitud, con los actos, y ser todos constructores de la realidad. Ya no es tiempo de ni echar culpas ni de buscar culpables, es tiempo de unificarse, de actuar acorde a la interconexión existente entre todos y de implicarse y responsabilizarse de la transformación de la actual matriz a la matriz que se está creando con nuevos paradigmas. También esta misma persona pregunta: ¿nuestra mente se está destruyendo para dejar entrar una vida nueva? La mente se está reeducando para poder crear lo que tiene sentido ser creado, desde una mente utilizada con conciencia y de una mente con un nuevo paradigma de conciencia y una nueva programática, para escuchar más la parte esencial, de esencia, y desde ahí es cuando se puede construir, no por imposición, sino por colaboración e implicación. Nunc, tienes dentro de... Mira, te da las gracias por el chat la persona. No. Gracias a ti por compartir. Gracias a ti por escribir. Dentro de los libros que tú has escrito, yo he identificado un par de libros que son Viaje a la Divinidad, y otro es 2027, Cambio Consciencial, que es el que actualmente me estoy leyendo ahora. Esos libros, ¿cómo podríamos unir? Vamos a intentar hacer una pequeña unión entre tus libros, la situación actual y Matrix.
¿Qué mezcla podríamos hacer? Sí, el libro Viaje a la Divinidad, como su título indica, y escrito desde la experiencia, narra el viaje a la divinidad y acompaña al lector a su individual viaje a la divinidad. Trayendo, como dices tú, a la película Matrix, viajar a la divinidad, experimentar conscientemente la divinidad, es experimentar conscientemente la salida de Matrix. Es integrar desde la experiencia qué es Matrix, darle el valor justo, vivirlo, pero con una perspectiva totalmente distinta. En ningún caso ya hay roles como víctima de las circunstancias, etc. Todo es una oportunidad. Con lo cual, el viaje a la divinidad indica la salida consciente de Matrix y unificarse con lo que vibra en verdad. Y la novela Cambio Consciencial, que finalmente se quedó año 2027, pero inicialmente puse el año en el que iba a salir publicada, pero sabía que la iba a cambiar, pero para no dejar la novela sin año, iba a ser 2017, y luego el año que surgió poner era el año 2021, pero lo puse al final en el año 2027 para dar más tiempo a la humanidad a ver qué pasa en el año 2021, pero ya lo que está ocurriendo en el año 2020 es algo muy potente. Y esta novela también tiene paralelismo con Matrix, se puede sacar al menos, en tanto que desde luego es, vuelvo a decir, salir de Matrix, pero conjuntamente, desde salir de Matrix individualmente y todos conscientes de que hay un viaje, de que hay un cambio consciencial que indica que hay que transformarse individualmente y todos partícipes e implicados en la transformación social. En la novela se cuenta incluso el cambio que se da en todas las áreas, desde la economía hasta la educación, la salud, la política, la educación, todo. Entonces, pero ya hay una implicación en el que el cambio consciencial, la salida de Matrix, empieza por la individualidad, pero continúa de forma conjunta y que la implicación de todos es vital. En tu novela Cambio Consciencial, no voy a hacer muchos spoilers. No voy a hacer muchos spoilers, como se suele decir ahora, pero sí hay una cosa en la que das en el clavo y es en el silencio de las calles. Parece que, es que cuando estoy leyendo el libro, digo, vamos a ver, ¿Nunc es un visionario? ¿O cómo es posible que haya sabido captar? Porque si te das cuenta, las calles ahora mismo, y no porque sea de noche, a las 12 de la mañana están en silencio debido a este confinamiento que estamos sufriendo. A mí me gustaría dar mi opinión sobre todo esto. Y a ver, yo como muchos pienso que esto es una oportunidad, ¿vale? Habrá gente, lógicamente, que esté triste porque lógicamente habrán perdido algún familiar, y viendo también cómo se están desarrollando todo, pues lógicamente pues estarán tristes, pero pienso que esto es una oportunidad. Se nos está dando tiempo porque ya llevamos desde voy a echar cuentas, estamos a 8 de abril, pues yo creo que desde el 14 de marzo, ¿vale? Al ritmo que llevamos, vamos a estar entre mes y medio y 2 meses encerrados, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Cada uno yo creo que lo siente de una manera. A ver, yo no me siento encerrado,
porque la vida que yo llevo, poca diferencia hay con mi vida normal. Pero hay gente que lógicamente pues hace mucha vida en la calle, le gusta salir, le gusta pues, salir a cenar, le gusta el moverse. Entonces, lógicamente, para algunas personas sí, esto es un confinamiento, es un encierro. Pero yo lo veo como una oportunidad de evolución. Y lo veo además desde el punto de vista del basta ya. O sea, basta ya, se acabó. No podemos seguir así. No puede haber gente que no tenga casa, o no puede haber gente que esa energía que llamamos dinero tenga poquito y viva en la carencia. Estamos en ese momento donde las columnas del sistema no aguantan más. Porque Qué bien. ya Para poder transformarlo, claro. Efectivamente, porque no aguantan más porque le hemos metido demasiada carga al sistema. El sistema no puede con esas emociones, con esa ira, con esa envidia, con esa violencia, con ese desear lo que tienen los demás, con tener lo mejor, pero no porque lo necesito, sino porque quiero demostrar que con un artículo, con algo externo, soy mejor que tú, ¿vale? Y no, el sistema no aguanta más, no puede más. Y yo creo que, efectivamente, como un ordenador, como bien me explicaba Mercé, el ordenador no ha podido más, ¿vale? Esto es como cuando uno tiene, y disculpad la comparación, cuando uno tiene un ordenador Windows con una memoria RAM muy corta y el ordenador empieza a no poder porque le hemos abierto demasiados programas y no tiene suficiente memoria RAM para soportar todos esos programas. Como bien me explicaba Mercé, el ordenador se ha roto, ¿vale? Y tenemos que formatearlo de nuevo. Pero tenemos que formatearlo con otras aplicaciones. Las anteriores no sirven. Tenemos que meterle otras aplicaciones, porque nos estamos enfrentando, y la palabra enfrentando no lo digo en sentido, porque parece que enfrentarse, el castellano, es como, oh Dios mío, ¿qué nos espera? Pero nos estamos enfrentando a una nueva, yo creo que a otra oportunidad de hacer todo esto nuevo y de hacerlo de otra manera. Así que creo que cada uno, de manera individual, lógicamente, tiene que mirar hacia su interior, como tú bien recalcas en tus libros, Nunc, y a la par nos tenemos que unir de manera grupal para que todas esas cosas o todas esas circunstancias que no las queremos porque no las queremos, porque no son justas, porque no son saludables, por decirlo de alguna manera, pero ni para la parte física, ni para la parte espiritual, ni para la parte mental, pues tener el valor, por decirlo de alguna manera, de hacer como Neo cuando paró las balas, decir, se acabó. Y ahora vamos a ser libres. Pero libres como tú bien explicas en tu libro Cambio Consciencial. No una libertad externa, sino una libertad en el interior. Otra persona, Nunc, tiene otra pregunta. Dice, ¿crees que la culpabilidad y el querer saber una y otra vez son pilares de la Matrix? La culpabilidad, ha dicho, en un principio. Sí, si quieres te lo leo otra vez. ¿Crees que la culpabilidad y el querer saber una y otra vez son pilares de la Matrix? La culpabilidad, de hecho, cuando hago talleres de creencias limitantes y bueno, en breve vamos a hacer uno de forma conjunta. Cuando hago talleres de creencias limitantes,
para colaborar en que los compañeros del camino de la vida, como suelo dirigirme a la gente, transformen esas creencias limitantes y se salgan de su dominio y vivan una reeducación interna y consciencial. Obviamente hablo de la culpa, del sinsentido vibracional y del sinsentido, y de que hay que transformar tanto la palabra como el sentimiento y la vibración de la culpa. La culpa es un pilar que en un nuevo paradigma ya no tiene sentido, ni la culpa a lo externo, ni la culpa interna. Una de las frases que comparto en uno de los libros, que viene al caso, es que cada persona actúa acorde a la consciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Cuando esto se integra, porque uno percibe sentido, comprende, acepta y respeta a los compañeros porque han actuado acorde a lo que sabían, podían, y no se les culpa. Y lo mismo ocurre con uno mismo. Has actuado acorde a la claridad que experimentabas. Y además esa vivencia te ha proporcionado una experiencia interesante que colabora a tu transformación destinada. Con lo cual, la culpabilidad en los nuevos paradigmas, ya con consciencia, no tiene sentido alguno. Aceptaros, respetaros, aceptar y respetar el ritmo propio y el ritmo de cada compañero del camino de la vida. Eso es lo que me surge decir. Con amor, y porque así lo experimento, y desde la perspectiva de la propia divinidad, toda persona es amada, aceptada y comprendida. Nunc, para ir finalizando, ¿hay alguna otra frase de esta fantástica película? Porque no tengo otra manera de definirla. ¿Hay alguna otra frase que te haya llamado la atención en extremo? Pues te comparto dos. Una es cuando Neo decide volver a Matrix para salvar a Morfeo, incluso sabiendo que posiblemente muera porque había sido avisado, pero y tanto Trinity como el otro compañero le dicen que no tiene sentido que vaya, que es un suicidio. Y él dice textualmente: sé lo que parece, pero no lo es. No puedo explicaros los motivos. Significa que ya despierto y casi integrado lo que es el despertar, le faltaba la última muerte para integrar el despertar, pero ya habiendo despertado por lo menos de la mayor identificación con Matrix, él dice: sé lo que parece una locura, pero no lo es, y no lo puedo explicar, no puedo explicar los motivos. Eso significa que aunque hay una parte, la mente o el ego, que a veces desde esa perspectiva se crea un sinsentido hacer algo, hay una parte esencial que sabe, no que cree, sino que sabe, que intuye que hacer algo tiene sentido. Ya se hace una transformación, ya se hace algo que para otros que no en ese momento no tienen ojos para ver es una locura, pero desde los ojos de la esencia, desde la visión de la esencia, tiene sentido hacer. Y cuando eso se escucha con claridad, tiene todo el sentido seguir esa intuición, parezca lo que parezca. Y bueno, para concluir por mi parte, pues ya terminada la película, se escucha la voz de Neos y dice textualmente: sé que estáis ahí, percibo vuestra presencia, sé que tenéis miedo, teméis el cambio. Les enseñaré un mundo sin reglas y sin controles, sin límites y sin fronteras, un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después
es una decisión que dejo en vuestras manos. Esto, que es un mensaje de alguien que ya ha despertado, que ya se ha salido del dominio de Matrix, es también mensajes de los libros firmados como Nunc, de decir, es posible que haya miedo al cambio, pero hay un mundo que se puede experimentar. Primero hay que experimentarlo individualmente, ese estado de liberación interno, para poder manifestarlo externamente, sin límites, sin fronteras. Un mundo donde todo es posible y que ahí ya depende de cada uno y de todos cómo se construya. Y la implicación de cada uno es vital. Nunc, yo no sé si alguna vez te lo habré dicho. A mí me encanta hacer radio, pero tengo que reconocer que hoy este programa que hemos hecho me ha encantado. O sea, esta conversación que hemos mantenido hoy y que hemos hecho que otras personas puedan escuchar, me ha parecido sencillamente espectacular. Nunc, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por hacer que un programa de radio tenga la fuerza del programa que hoy hemos realizado en Mente Psíquica Radio. Nunc, es un placer el hablar contigo, el mantener una conversación contigo, porque esa paz que desprendes y esa manera que tienes para explicar las cosas, por decirlo de alguna forma, es muy especial. Te doy las gracias por el compartir en el encuentro de hoy. Gracias por la invitación. Una alegría compartir este momento entre nosotros, entre los oyentes que también son participantes. Y bueno, me nace decir que lo que hacéis con este programa, como he dicho antes, cada uno tiene que colaborar e implicarse desde el ámbito en el que se encuentra. Vosotros lo hacéis, así que gracias. Y la invitación a que cada oyente, desde su ámbito, colabore e internamente, se transforme, se implique en lo que percibe el sentido y escuche su esencia, para poder todos transformar, teniendo presente la interconexión existente entre todos, y que la transformación es posible cuando uno se implica en su propia transformación también. Muchas gracias y un abrazo a cada uno y a todos los oyentes. Muchas gracias, Nunc, por visitar Mente Psíquica Radio. Estamos en contacto. El programa de hoy creo que merece escucharse un par de veces o tres, ya que hemos tratado un tema creo que bastante profundo y un tema creo que muy importante. Como decía antes, es un placer tener a gente como Nunc en Mente Psíquica Radio, y porque nos muestra la realidad de una manera diferente. Muchas gracias a todos los oyentes
por estar ahí. Os recordamos muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo programa.